A todos. Vamos a hablar hoy sobre la mama normal. Los objetivos de la clase van a ser un poco repasar la anatomía, la histología y la fisiología de la mama para poder entender cómo podemos estudiar la mama a través de los métodos por imágenes. Vamos a hacer un repaso rápido de las técnicas que tenemos para evaluar a la mama, que son principalmente la mamografía, la ecografía, la resonancia magnética y un repaso sobre las técnicas intervencionistas. Bueno, como ustedes saben, el desarrollo embriológico de la mama se da a través de las líneas de la lactancia que van desde la región axilar hasta la región inguinal. Luego esta línea va a ir retrogradando a lo largo de la gestación para quedar solamente los dos nódulos mamarios dentro de la región del tórax, la porción media del tórax. Esto es importante saberlo porque, como saben, existen en relación a eso algunas variantes anatómicas. La anatomía principalmente de la mama va a depender principalmente de la edad de la paciente, porque como sabemos va cambiando según la edad de la paciente, y a su vez del estado fisiológico. Si la paciente está como en reposo, o si está en embarazo, o si está en lactancia, la mama se va a ir comportando de diferentes maneras. Está conformada por glándulas sudoríparas apócrinas modificadas que son susceptibles a estímulos neurohormonales. Su función principal es la lactancia, que va a estar determinada por el parénquima glandular, que es el tejido mamario propiamente dicho, que está inmerso en un estroma fibroso y de tejido adiposo de sostén. Por lo tanto, vamos a poder ver ambos componentes por imágenes. Histológicamente está formada por los acinos, que son los que literalmente van a producir la lactancia, y los ductos, que son los que transportan el producto de los acinos hacia el pezón, y se van ramificando, digamos, se van juntando hasta hacerse algunos pocos ductos, que son los que desembocan directamente en el pezón. Esto es importante de conocer porque generalmente la unión entre el ducto y el acino, es decir, la unidad ducto-lobulillar terminal, es donde hay mayor recambio de células epiteliales, por lo tanto van a tener más mitosis, y este es el lugar más susceptible donde existen o donde se producen las mutaciones que luego van a terminar desarrollando o desencadenando el cáncer de mama. ¿Sí? Como saben, es muy importante también la circulación linfática mamaria, que está dada principalmente por los ganglios axilares, que se van a distribuir en 3 niveles, 1, 2 y 3, según se encuentren por debajo, por detrás o por arriba del pectoral menor. Y la otra región a donde drena la mama es a la arteria, a la cadena de los ganglios de la mamaria interna, que están localizados a nivel retroesternal, que esto es en menor medida, ¿sí? Fisiológicamente, como hablábamos, va a depender mucho de la edad de la paciente. Así tenemos que durante la pubertad se va a producir el crecimiento y el desarrollo de la glándula mamaria propiamente dicha, estimulado por las hormonas sexuales. Durante el embarazo, el aumento de los estrógenos y de la progesterona van a estimular todavía más el desarrollo glandular. Es decir, que recién en esta etapa es cuando se termina de desarrollar completamente el tejido mamario. Y luego durante la lactancia van a estar dados los cambios principalmente por la prolactina, que son los que van a hacer que finalmente se produzca la lactancia, comenzando los primeros días con el calostro, que como saben es un tipo de leche especial que se produce, que es más rica en nutrientes, digamos. Bueno, hasta acá básicamente lo normal que tenemos que saber sobre la anatomía y la fisiología para poder a partir de esto entender qué es lo que vamos a encontrar en las imágenes, ¿sí? Las principales técnicas de estudio son la mamografía, que va a incluir a la tomosíntesis, que es la versión 3D de la mamografía, la ecografía, la resonancia magnética, y luego ya desde el punto de vista de segundo nivel como diagnóstico, contamos con el intervencionismo mamario. La mamografía es una técnica, como saben, de radiología directa. Se utiliza preferentemente la radiología digital, ya prácticamente se ha dejado de utilizar la mamografía analógica, que obviamente va a tener mucha más
resolución espacial, por lo tanto mejor calidad de imagen. Es muy importante que la mamografía esté realizada por técnicos que sean especializados, que estén entrenados y que sepan cómo realizar adecuadamente la técnica, ya que tiene un montón de detalles que tienen que ser tenidos en cuenta a la hora de realizar el estudio. También es muy importante la colaboración de la paciente para que exista una buena técnica mamográfica. Esto incluye a una buena compresión de la mama. Esto no solamente nos va a permitir fijar la mama, sino que disminuye de espesor, por lo tanto eso hace que usemos menos radiación para formar la imagen, y nos da una mejor imagen porque hace que los tejidos se dispersen un poco y no estén tan superpuestos, que un poco esa es la dificultad de la técnica de la mamografía. Siempre es muy importante hacer la correcta identificación, como cualquier tipo de estudio, con el nombre, el DNI, y sobre todo marcar cuál es la incidencia que se marca con las iniciales que se está realizando en cada placa. Las incidencias mamográficas es fundamental que se realicen 2 incidencias de cada mama. Así tenemos la cráneo-caudal, que sería como un corte axial a nivel de las mamas, con las mamas comprimidas en sentido longitudinal, y las proyecciones oblicuas, que es un corte, digamos, son las mamas comprimidas en un sentido oblicuo, que lo que nos va a permitir, ya vamos a ver, es abarcar prácticamente la totalidad del parénquima mamario. Esto es importante, es como la radiografía de tórax, sí o sí hay que hacer el frente y el perfil para poder localizar las lesiones y para que no quede ninguna parte de tejido sin estudiar, ya que si realizamos una sola incidencia podemos estar omitiendo en las imágenes entre el 11 y hasta el 25% de las lesiones mamarias. La mediolateral oblicua es una incidencia que se realiza de este modo, oblicuando la mama y comprimiéndola más o menos a 45 grados, eso depende un poco de la contextura y la posición de la paciente. ¿Por qué se hace de este modo y no en lateral estricto? Porque así vamos a tener mayor probabilidad de incluir todo el tejido de la mama, incluida la región axilar también. Tenemos que saber, o todo radiólogo debe saber, que existen algunos criterios de calidad para saber cuando uno va a ver una mamografía, si está bien sacada y si realmente vamos a tener todo lo que necesitamos estudiar incluido en la imagen. De este modo tenemos que observar los ángulos inframamarios, que está conformado por el surco submamario y el inicio de la porción del abdomen, el pezón, que siempre debe estar de perfil a la placa y no debe estar superpuesto dentro de la imagen. El mismo debe quedar más o menos a la misma altura que el borde inferior del pectoral mayor, y el pectoral tiene que cruzar la placa con un ángulo de entre 20 y 30 grados. De esta forma nos vamos a asegurar que todo el tejido axilar está incluido en la proyección. Y por supuesto, cuando valoramos de manera comparativa, que sean simétricamente distribuidas. Bueno, acá podemos ver la diferencia entre una técnica, más allá de que son mamografías que estas son analógicas, son antiguas, un poco también para que vean de qué se trata, pero vemos una mama que está técnicamente bien realizada, con el pectoral como corresponde, el pezón localizado de perfil, a diferencia de una proyección oblicua, que en este caso falta mucha incidencia del pectoral, por lo tanto aquí podemos estar omitiendo gran parte de la región del tejido axilar. Como saben, la mayor cantidad de tejido mamario se distribuye hacia el cuadrante supraexterno y la región axilar, por lo tanto es un lugar donde realmente es muy frecuente encontrar lesiones. Acá tenemos otro paciente donde podemos observar que a simple vista, cuando uno la ve, esperen que se me superpone el cuadradito de zoom. A simple vista, cuando uno la ve, lo primero que pensaría es que la mama está simétrica, pero por eso es muy importante conocer todos los antecedentes de la paciente. Entonces, como ven en este caso, la mama del lado derecho está perfectamente ubicada, pero la del lado izquierdo no es que esté mal ubicada, sino que tiene una agenesia del músculo pectoral. Tanto esta asimetría obviamente va a ser, se va a destacar en la mamografía, pero por eso es muy importante que nosotros conozcamos el antecedente de la paciente, y de esa forma vamos a ver que en este caso el estudio está bien realizado. La otra incidencia básica que tenemos
es la incidencia cráneo-caudal. En este caso se comprime la mama en sentido longitudinal, es decir, de arriba hacia abajo, colocando el detector por debajo, ¿sí? Esto incluye todo el tejido mamario menos la axila. Fíjense en la imagen, como se puede ver que está toda la mama incluida dentro de la placa, pero solo falta la región axilar. No, esta es una angulación a 0 grados que no va a incluir, que incluye tanto los tejidos de la región medial como la región lateral. ¿Cuáles son los criterios de calidad para esta proyección? Igual que el anterior, que el pezón esté bien de perfil a la placa y no superpuesto en la imagen, que se vea la totalidad del tejido mamario, tanto lateral como medial, y que también idealmente, esto es más difícil, no se ve en todos los casos, pero idealmente que podamos alcanzar a ver el músculo o el borde del músculo pectoral mayor. Esto nos va a indicar que estamos en la región más posterior posible de la paciente. Hago mucho hincapié en esto porque es muy importante que pueda cada uno que vaya a informar mamografía formar y saber que sus técnicas están trabajando de la manera adecuada, porque de esa forma van a poder estar tranquilos de que el estudio que están informando está realmente completo, ¿sí? Luego de estas son las dos incidencias básicas y que van a ir en todas las mamografías de screening. Y después, esto es a modo informativo porque ya se están usando cada vez menos, porque existen otros métodos, pero también que sepan que existen un montón de incidencias complementarias que podemos utilizar cuando encontramos alguna lesión, alguna imagen, o cuando la paciente se palpa alguna imagen y que no logramos verla en las proyecciones habituales. Entonces son como diferentes técnicas que nos van a permitir buscar específicamente esos lugares, ¿sí? Estas son las indicaciones, digamos, cuando hay un tejido no proyectado, cuando creemos o cuando sospechamos que hay imágenes superpuestas, cuando hay microcalcificaciones y las queremos ver más grandes, para ver mejor los márgenes cuando vemos un nódulo. Digamos, todas estas son indicaciones de realizar proyecciones adicionales, ¿sí? Hay una lista enorme de proyecciones adicionales, pero me interesa que se queden con dos principales, que son la compresión localizada y las proyecciones magnificadas. Bien, esta parte la voy a pasar un poquito porque es como una parte muy específica y que no se utiliza tanto en la práctica diaria, digamos. Quiero pasarlas y sí hablarles, ustedes ven cómo van siendo los diferentes tipos de proyecciones, ¿no? Pero sí quiero hablarles de las dos más importantes, que son la compresión localizada. En este caso se emplea cuando se encuentra una alteración en la mama, ya sea una imagen, un nódulo, una densidad, y por lo tanto las proyecciones, además de las proyecciones básicas, requerimos un estudio que sea dirigido. ¿Cuáles son las indicaciones? Primero, demostrar si una imagen, una densidad o un nódulo que estamos viendo, si es real o si es superposición de tejidos. Y luego demostrar mejor los bordes de una lesión en la mamografía, porque muchas veces se quedan ocultos un nódulo con el tejido mamario. ¿Sí? Minutito. Un minutito, para. Disculpas que tengo en la... Bueno, entonces como hablamos es sobre todo para demostrar si una imagen es real o no, y si existe esa imagen poder definir mejor cómo son los bordes, ¿sí? Es importante que sea un equipo que tenga foco fino, la parrilla móvil para poder, con el compresor más pequeño, localizar la lesión propiamente dicha. ¿Esto qué hace? Una compresión que al ser mucho más pequeña permite comprimir más en un sector más pequeño y permitir así, de esta manera, poder separar los tejidos, ¿sí? Entonces acá vemos un ejemplo, si bien esta es una mama que es bastante transparente y podemos ver perfectamente la lesión localizada en el plano posterior. Cuando hacemos las proyecciones focalizadas, no solamente que la vemos más grande, sino que podamos definir mucho mejor cómo son sus bordes, en este caso estipulados, y poder ver claramente que no corresponde a superposición de tejidos.
La otra proyección adicional más importante son las proyecciones magnificadas. Las proyecciones magnificadas las vamos a utilizar cuando encontramos microcalcificaciones, que como saben son una de las principales formas de presentación del cáncer de mama, al menos en estadio inicial. Entonces nos va a permitir valorar mucho mejor las características de estas micros y poder determinar si son realmente sospechosas o no. ¿Cómo se hace la técnica? Perdón, es una proyección focalizada, no tanto como la anterior, pero la diferencia es que vamos a colocar un espaciador entre el detector y la mama, entonces esto va a permitir ampliar la imagen a través de la dispersión de los haces de rayos X. De esta manera ustedes pueden ver que en las proyecciones convencionales existe aquí un pequeño grupo de microcalcificaciones. Por supuesto que cuando uno ve en los monitores adecuados y la mama completa se ven mucho mejor, ¿no es cierto? Pero bueno, en este sector hay un pequeño grupo que al realizar las proyecciones magnificadas podemos valorarlas mejor, ¿sí? Y así podemos ver que están un poco heterogéneas, algunas más pequeñas, más grandes, y esto es lo que le da, y sobre todo que están agrupadas, es lo que le da su grado de sospecha. Luego vamos a tener las proyecciones que son específicas para evaluar los implantes mamarios. Como saben, existen muchos pacientes que tienen implantes, por lo tanto también hay que estudiar este tejido mamario, y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Con las proyecciones craniocaudales y oblicuas normales, estas van a incluir el implante dentro de la imagen, ¿sí? En estas imágenes tenemos que saber que hay algunos implantes que son retroglandulares, es decir, que están inmediatamente por detrás de la glándula y por delante del pectoral, y se van a ver de esta manera. En estas imágenes ustedes ven que el pectoral mayor se encuentra por detrás del implante. Y los implantes retropectorales están por detrás de la glándula, por detrás del pectoral. Van a ver que la incidencia oblicua, el pectoral, va a ser como una curva para cubrir la cara anterior del implante, ¿sí? Entonces, la parte estándar se realiza de la misma forma, y eso incluye el implante. Y luego tenemos las técnicas o maniobras de Eklund, que es una compresión que se realiza de la mama, tratando de separarla del implante, para tratar de incluir la mayor cantidad posible de tejido mamario solo, sin implante. Y se realizan de esta manera, generalmente, bueno, y acá ven cómo se ven las incidencias, ¿sí? Solamente la glándula mamaria por delante, acá no alcanzamos a ver el implante, y acá alcanzamos a ver un poquito de implante en la proyección oblicua, ¿sí? Siempre en estas proyecciones un poquito de tejido mamario se pierde, por eso es que es importante hacer ambas proyecciones con ambas técnicas. ¿Cómo se interpreta una mamografía? Bueno, lo primero que tenemos que saber, que para poder informar e interpretar la mamografía, antes tenemos que saber cómo es la información de los antecedentes de la paciente. Saber, no es lo mismo si hay una mamografía que viene por screening o una mamografía diagnóstica. La de screening es la que viene con control, y la diagnóstica es la que viene porque se palpa un nódulo, porque tiene secreción, por cualquier síntoma. Hay que saber cuál fue su último estudio y en lo posible tenerlo a la vista para poder comparar cuándo fue la última menstruación, si está en menopausia, si está en lactancia, si tuvo hijos o no, si tiene terapia hormonal de reemplazo, si tuvo cirugías mamarias, todos los antecedentes que tengan que ver con la estimulación o no hormonal de la mama, que nos va a permitir valorar algunas cosas, y sus antecedentes quirúrgicos, por supuesto, sobre todo si tiene cirugías previas por cáncer de mama y todo lo demás. Y saber, bueno, si tiene antecedentes o personales de patologías mamarias o antecedentes familiares de patología mamaria, que esto también nos va a hablar del riesgo que tiene la paciente de presentar o no lesiones. ¿Cómo se interpreta la mama? Primero que nada tenemos que poner las imágenes siempre en el espejo, como se les he venido mostrando hasta ahora. Las dos craniocaudales, las dos oblicuas. Esto nos va a permitir fundamentalmente comparar, y es lo que nos va a dar un panorama primario de cómo está la mama. Para esto vamos a analizar las áreas más blancas, que corresponden a las áreas de parénquima. Las áreas de tejido adiposo son las áreas que son más hipodensas alrededor del parénquima. Luego analizar los contornos, tanto anterior como posterior del parénquima mamario. Buscar calcificaciones. Siempre hay que utilizar la lente de aumento, que en los mamógrafos digitales es una lupa digital que sirve para buscar las microcalcificaciones.
Y bueno, en el caso de que se informe por negatoscopio o ventanear, si uno está informando con la computadora, para buscar áreas que puedan ser de mayor densidad y que no puedan dar de sospecha. Y siempre, de ser posible, comparar con los exámenes anteriores. Esto es muy importante porque algunas imágenes muy sutiles pueden saltar a la vista cuando uno las compara, ¿sí? Acá tenemos entonces cómo vamos a ir estudiando la mama. La ponemos lado a lado, cráneo caudal con cráneo caudal, oblicua con oblicua, luego estudiamos de a una. Si es posible, siempre tener el estudio previo y puesto de la misma manera. Entonces eso nos va a permitir claramente poder comparar si existe algo nuevo o no respecto del estudio anterior. Entonces vamos a evaluar todo el parénquima mamario, el borde anterior, el borde posterior del parénquima mamario, los espacios grasos, preglandular y retroglandular. Vamos a ver cómo está el estado de la piel, el complejo areola-pezón, y finalmente cómo están las axilas también. Todo de manera comparativa de ambos lados. Les decía, siempre tratar de tener el estudio previo a la vista, y si uno lo puede localizar de la misma manera, ubicar de la misma manera, mucho mejor, porque esto rápidamente nos va a permitir saltar a la vista qué es lo que está diferente, ¿sí? Bueno, esta es la mama que les mostraba antes. Si ustedes se ponen a evaluar, es una mama que es bastante fácil, pero claramente salta a la vista donde está la asimetría de una mama respecto de la otra, ¿sí? En la en la oblicua primero y en la cráneo caudal. Bueno, esta es otra mamografía que podemos ver que técnicamente está correctamente adquirida. Vamos a evaluar los parénquimas, ¿sí? En este caso vamos a ver que existe un grupo de microcalcificaciones de distribución segmentaria, incluso un poco lineal, que se dirigen hasta el pezón. Podemos ver la axila, que tiene algunos ganglios que están normales o de morfología conservada, y también podemos ver la presencia de tejido fibroglandular accesorio localizado a nivel de las axilas. En este caso, para que vean cómo se va estudiando, la proyección magnificada de esta oblicua anterior, proyección magnificada, fíjense cómo de esta forma podemos valorar mucho mejor las características de las microcalcificaciones, en este caso de sospecha. Una vez que uno ya evaluó la mama, decidiendo, y en base a si encontramos algo o no, y si ese algo tiene sospecha o no tiene sospecha, vamos a tener que ponerle una categoría, que es lo que conocemos como categorías BIRATS. El BIRATS nació como una necesidad de poder estandarizar los informes para que todos los que nos dedicamos al estudio de la mama tengamos un lenguaje unificado. Es decir, que si yo le pongo un número al informe, ya tanto el mastólogo, el oncólogo o el que sea que recibe ese informe ya sabe de qué estoy hablando, y de esa forma poder utilizar todos los mismos. Esto lo que hace es establecer un grado de sospecha de malignidad, y eso lleva consecuentemente a una toma de decisiones que va a depender del grado de sospecha de lo que encontremos. El BIRATS va del 0 al 6, el BIRATS 1 es aquella mama en la que no encontramos nada y es normal. El 2 cuando encontramos patología benigna, por ejemplo, un quiste calcificado, hilos de sutura, la presencia de implantes, que son todas imágenes que corresponden a lesiones benignas y que ya lo sabemos. Esas se categorizan como 2. Las BIRATS 3 son todas aquellas imágenes sugestivas de benignidad, que nosotros esperamos que menos del 2% sean malignas, y ese tienen indicación de control en 6 meses. Luego tenemos las categorías BIRATS 4, donde empezamos a las lesiones que ya van teniendo cierto grado de sospecha, ya sea para nódulos como para micros. Y según el grado o qué tan alta sea la sospecha, uno lo va dividiendo en niveles, 4A, 4B, 4C. Categoría BIRATS 5 es cuando estamos prácticamente seguros que va a ser un cáncer de mama, tiene un valor predictivo positivo superior al 95%, y se sugiere en todos estos casos, tanto el 4 como el 5, el estudio histológico de la imagen que estamos viendo. De esto ya vamos a hablar más adelante. La categoría BIRATS 6 es cuando ya diagnosticamos una paciente que tiene cáncer de mama, pero se está haciendo otros estudios más por diferentes motivos, pero ya sabemos que está diagnosticada. Por ejemplo, cuando le hacemos una punción, dio cáncer, empezó una neoadyuvancia para operar, si vamos a controlar la neoadyuvancia, ya sabemos que es un cáncer, ya no es una lesión sospechosa, ya sabemos de qué se trata, y ahí en ese caso se pone un BIRATS 6. Y luego el BIRATS 0 es cuando encontramos alguna imagen
que con este método por el cual la estamos viendo no podemos determinar en qué categoría cae, si es de sospecha, si no. Entonces necesitamos realizar otro tipo de estudio que nos va a permitir decir si realmente tiene sospecha o no. Es decir, no es una categorización definitiva y no habla de ningún grado de sospecha, ¿tá? Es, por ejemplo, cuando tenemos un nódulo con los bordes parcialmente ocultos en la mama, le sugerimos una focalizada o una ecografía para poder ver si se trata de un nódulo o un quiste, o si los bordes son regulares o son irregulares, digamos. Esto lo que indica es la necesidad de hacer estudios adicionales a esa mama. Otra consideración importante del informe mamográfico es la clasificación del ACR. Esto se refiere a la densidad de la mama, es decir, la cantidad o la relación de tejido fibroglandular respecto del tejido graso circundante, ¿sí? Así tenemos que se clasifican de la A a la D según tengamos mamas menos densas o preferentemente adiposas, a mamas más densas o prácticamente con la totalidad de tejido fibroglandular. ¿Esto por qué es importante? Porque a mayor densidad de la mama, menor va a ser la sensibilidad de la mamografía para la detección del cáncer de mama. Todo esto porque claramente a más densidad de la mama, más posibilidad de que existan lesiones ocultas. Bueno, el otro método básico de primera línea o principal que tenemos para el estudio de la mama es la ecografía. Es una técnica que es principalmente operador dependiente, por eso es muy importante que quien la realiza sepa realmente sobre el estudio de la mama y la patología mamaria. Es muy importante realizarla con que el ecógrafo cuente con transductores lineales de alta frecuencia, preferentemente no menos de 12 MHz, porque si no, no nos va a dar la resolución espacial requerida para evaluar el parénquima mamario. De la misma forma que para la mamografía es muy importante que hagamos la anamnesis y el examen clínico. Si bien uno no se pone a palpar la mama como lo hace el ginecólogo en el consultorio, pero sí a medida que uno va pasando el transductor, va charlando con el paciente y vamos preguntando sus antecedentes, siempre de ser posible, de que existan los dos métodos, correlacionar el ultrasonido con la mamografía. ¿Cómo estudio en la mama? Hay 1000 formas de hacerlo, pero yo siempre les digo a los residentes que lo importante es que no se olviden de ningún rincón. Entonces lo pueden hacer de manera radiada, desde la periferia hacia el pezón, desde el pezón hacia la periferia, pueden ir recorriendo toda la mama como si uno la estuviera pintando, pueden hacerlo de manera circular, la forma la que más les guste, pero siempre y cuando estén seguros que ir superponiendo un poco el transductor uno con otro y estar seguros de que no dejamos salteado ningún rincón de la mama por recorrer. Personalmente me gusta hacerlo desde la periferia hacia el centro, que un poco es cómo va la unidad funcional de la mama, e ir haciéndolo en el sentido de las agujas del reloj, pero bueno, eso después puede ser a gusto del operador. Sobre todo esto es muy importante en los pacientes que son más gorditas o que tienen mucha mama, que a medida que uno va haciendo la mama se mueve, por eso es importante siempre tener el parámetro de ir superponiendo uno con otro para que no nos salteemos ninguno, ¿sí? Preferentemente evaluar en conjunto con la mamografía, porque de esta forma, si uno ve la mamografía, vamos a ver si existe una imagen sospechosa en la mamografía, no solamente vamos a evaluar toda la mama, sino que vamos a ir específicamente de la mama, donde podemos encontrar lesiones, como en este caso, que se veía un tumor muy pequeño. Es frecuente que si uno hace la eco mamaria solamente y existen lesiones muy pequeñas, uno las pase por alto, y cuando uno ve el otro estudio, no es lo mismo que ir a buscar una imagen, ¿sí? Eso es muy importante que lo tengan en cuenta. La anatomía ecográfica de la mama, la vamos a ver por capas, la parte en la línea ecogénica de la piel. Luego vamos a tener el tejido mamario propiamente dicho, que es de aspecto ecogénico. Luego vamos a tener la grasa, la grasa mamaria, pre o retroglandular, que es más hipocogénica. Es bastante fácil de ver y diferenciar los ligamentos de Cooper.
que son pequeñas regiones de tejido fibroso que van a unir el parénquima glandular con la piel, y eso es lo que le va a dar el sostén a la glándula. Y luego en el plano más posterior, la pared torácica, que va a estar representada principalmente, como vamos a ver casi nada. Hay que describir también cómo es la composición del tejido mamario. De esta manera también vamos a tener mamas más bien adiposas y mamas más bien glandulares. Bueno, debemos saber que no, en este caso no vamos a tener el problema de la superposición de las imágenes. Otra de las regiones que vamos a evaluar en conjunto con la mama es la axila. Esto tiene que venir sí o sí en toda ecografía mamaria, evaluar conjuntamente la axila. Como ven, en este caso, acá tenemos axilas con ganglios normales, que van a estar conformados por una región cortical, el ilio, la corteza fina, una buena relación corteza y médula, entonces anatómicamente está normal, a diferencia de encontrar esto en la axila que corresponde a una adenopatía. Como ven, no existe más ilio o grasa, se ponen redondeados, hipocogénicos. Estos claramente son adenopatías sospechosas. Lo otro que vamos a evaluar ecográficamente, y para esto la ecografía es uno de los métodos más útiles, es los implantes mamarios. Cuando una paciente tiene implantes, no solamente vamos a recorrer todo el tejido mamario, sino que vamos a evaluar cómo está el estado del implante, y para eso la ecografía es un muy buen método. De la misma forma que en la mama, podemos determinar si el implante está retropectoral. Uno realiza un corte en sentido oblicuo en la parte superior de la mama, siguiendo el músculo pectoral mayor, y vamos a poder ver si el músculo pectoral está por delante del implante, como en este caso, o si se encuentra por detrás del implante, como en este caso. Y luego también evaluar todas las características del implante. De esta forma vamos a ver la integridad de la cápsula, que es la parte más superficial y se ve como una línea ecogénica, y por dentro tenemos que ver un implante que es completamente anecogénico y absolutamente homogéneo. De esa forma se tienen que ver los implantes. Si empezamos a ver que el implante está más bien heterogéneo, o que tiene sombras, o lo que se llama la tormenta de nieve ecográfica, que es este aspecto ecogénico, en este caso es una ruptura extracapsular. Cuando hay silicona libre da este aspecto de la tormenta de nieve. O como en este caso, que vemos líneas capsulares dentro del implante, que se trata de una ruptura intracapsular. También debemos saber las diferencias entre la mama normal y la mama que está en lactancia. En este caso van a ver la presencia de ductos dilatados a lo largo de todo el parénquima mamario. Bueno. El último método por imágenes, en este caso siempre va a ser un método de segunda o de tercera línea y tiene indicaciones muy precisas, es la resonancia magnética. Siempre es un examen complementario luego del examen físico, la mamo y la eco. Siempre debemos contar con todo para poder interpretar una resonancia de mama, ¿sí? Si una resonancia de mama está bien indicada y sabemos perfectamente por qué se pide y tenemos los estudios para comparar y sabemos que estamos buscando, vamos a tener una sensibilidad para la detección del cáncer de mama que está por encima del 90%, sobre todo de los cánceres infiltrantes, y una especificidad que también es muy alta. El problema de la especificidad radica justamente en que muchas veces la indicación de la mama, por la cual nos la pide el médico, no es tan absoluta, entonces a veces pueden aparecer imágenes y crear falsos positivos y demás, que son los que un poco le juegan en contra de la técnica, digamos. Pero siempre y cuando uno tenga una buena indicación, va a ser muy sensible y muy específica. Pero aún más importante de la resonancia de mama es su alto valor predictivo negativo. Es decir, que cuando uno encuentra una resonancia de mama que es normal o que no hay nada que realce en la resonancia de mama, uno se puede quedar tranquilo de que no hay lesiones de sospecha en esa mama, ¿sí? Bueno, dicho esto, tienen que saber que existen dos principales indicaciones o diferencias técnicas, si se quiere, para el estudio de la mama. Una es aquella resonancia que se hace dirigida al parénquima mamario para valorar si existen o no lesiones de la mama.
y la otra es la indicación del estudio de los implantes mamarios. En cuanto al parénquima de mama, existen muchas indicaciones, como les digo, es muy importante que, es decir, en estos casos está muy bien indicada la resonancia magnética y hay algunas cosas para las que no. ¿Cuáles son sus principales indicaciones? La estadificación de un cáncer de mama, es decir, evaluar la extensión del tumor en preoperatorio. Esto sirve para saber si es un tumor único y su extensión, si invade la piel, si invade el pectoral, si invade el complejo aéreo del pezón, para saber si tienen en multifocalidad o multicentricidad o bilateralidad, para detectar recidivas cuando hay una mama que ya está tratada, para detectar neoplasias ocultas, esto es cuando hay un ganglio que se biopsia y da positivo para cáncer de mama, pero que ese cáncer no se vio por la mamo ni por la eco, previo a retumorectomía por bordes positivos, para monitoreo de quimioterapia neoadyuvante, para screening en pacientes de alto riesgo, que son todas aquellas que tienen una mutación genética que determina un alto riesgo de padecer cáncer de mama, también para el estudio del carcinoma ductal in situ, para evaluar implantes y algunas otras situaciones especiales que son más particulares. Es muy importante conocer cuáles son los requisitos técnicos mínimos, porque si no cumplimos con estos requisitos mínimos, el estudio que hagamos va a ser de mala calidad y no va a ser ni tan sensible ni tan específico como queremos que sea. Para esto es importante que el resonador sea de alto campo magnético, 1.5, menos no sirve para, no se logra la calidad adecuada para el estudio de la glándula mamaria. Que tengan bobinas específicas dedicadas a mama y además la administración de los agentes de contraste. Es muy importante conocer que básicamente qué es el realce parenquimatoso de fondo. Esto es, cuando uno inyecta contraste, qué tanto realza el parénquima propio de la mama. Y es un poco análogo a la densidad en la mamografía. ¿Por qué? Porque cuando hay mucho parénquima glandular que realza, entonces algunas lesiones también pueden pasar ocultas dentro del estudio. Es importante programar el turno de la resonancia según el ciclo menstrual de la paciente. Para esto lo mejor es realizarlo del día 7 a 14 del ciclo menstrual, es donde menor realce tiene el parénquima mamario, ¿sí? ¿Por qué? Porque el efecto del estrógeno hace que ese parénquima normal realce más después de la administración de gadolinio, y en esa semana es la que menos estrógenos hay. Por supuesto que si es una paciente posmenopáusica no necesita, y si son pacientes que están en terapia hormonal de reemplazo, se debe suprimir antes de realizar, al menos 3 semanas antes de realizar el estudio. Sumamente importante recaudar la información de los antecedentes clínicos de la paciente para ver cuál es su real indicación y por qué específicamente, o qué específicamente está buscando el médico que le solicita. Esto nos va a permitir elegir las secuencias de estudio que sean más adecuadas para cada caso, y como les dije, siempre contar con los estudios previos, la mamo y la eco, para correlacionar todo el conjunto de las imágenes. El protocolo de la resonancia magnética va a incluir principalmente imágenes en T2, precontraste, preferentemente en faz spin-echo, digamos, los T2 comunes y con supresión grasa, que nos van a permitir identificar la presencia de nódulos, diferenciarlos de quistes, también nos van a permitir evaluar la intensidad de la señal de las lesiones sólidas. Por ejemplo, los cánceres generalmente son hipointensos en T2, excepto algunos tumores como los mucinosos o los tubulares, que van a ser hiperintensos en T2. También nos va a permitir valorar muy bien las axilas y las mamas post-tratamiento. Luego se hacen las secuencias dinámicas con inyección de gadolinio. En este caso lo que hacemos es una secuencia T1, FAT-SAT sin contraste, luego comenzamos la inyección de gadolinio y vamos tomando imágenes al primer minuto, al segundo minuto, al tercer minuto. La primera imagen sirve como máscara, con la que después se va a sustraer las imágenes de los minutos sucesivos. Hacer esta imagen secuenciada con contraste tiene que ser al menos 5 minutos, a veces no hace falta que sea tan largo. Nos va a permitir determinar cómo son las curvas de captación de la mama, ¿sí? Entonces, al sustraer la primera máscara sin contraste con cada uno de los minutos, podemos ver esta imagen que se llama de sustracción,
donde vamos, no solamente todo aquello que realza con la inyección de gadolínio y nos permite su mejor valoración y caracterización. Luego existen algunas imágenes que se relacionan con el postproceso de la imagen, como son, por ejemplo, las secuencias SMIP, que nos van a proporcionar una idea tridimensional de la mama, y nos va a permitir una mejor localización de las lesiones, poder relacionarlas, por ejemplo, a su distancia al complejo areola-pezón, ver si está, si está infiltrado, perdón, el pectoral mayor, los planos posteriores, los planos anteriores, cómo está la piel, y eso le da, al menos al cirujano, una idea como tridimensional de la mama, por ahí, para también planificar la cirugía. En cuanto a las curvas de captación, estos se hacen poniendo un ROI en las imágenes, y nos permite decir si esta captación a través del tiempo es lenta, media o rápida. Rápida es aquella que eleva su señal más del 50% en los primeros 2 minutos, y cómo se comporta después de esta fase inicial. Entonces podemos tener lesiones, más rápida la captación, más sospechosa es la lesión. Luego podemos tener que la captación continúa aumentando a lo largo del tiempo, y esto lo vemos preferentemente en lesiones benignas. Podemos ver que existe una captación rápida y se lava rápidamente el contraste. Esto es lo que se llama la curva de washout, y esta es la curva de mayor sospecha. Y también podemos tener las curvas en meseta, que es cuando capta el contraste de la lesión y luego permanece estable a lo largo del tiempo. En este caso, estas son las que se denominan curvas tipo 2. En meseta pueden darla tanto lesiones benignas como malignas, entonces un poco más inespecíficas. Las curvas se hacen de esta manera, colocando un ROI en la lesión que queremos evaluar y otro ROI en el parénquima mamario sano, y de esta forma podemos comparar cómo realza el parénquima mamario a cómo realza la lesión, ¿sí? Entonces acá tenemos la fase inicial y la fase tardía. Y luego tenemos secuencias específicas que son para evaluar los implantes mamarios. En este caso son dos, y que son la saturación de agua, donde vamos a ver que solamente se ve blanca la silicona, por eso se llaman secuencias silicon only, y las secuencias de saturación de silicona, donde vamos a ver que el implante se pone negro, ¿sí? Aquí tenemos dos secuencias, saturación de agua y saturación de silicona propiamente dicho. Entonces, si queremos saber si realmente está roto o no el implante, lo podemos ver, o nos permite determinar cuál es el contenido de cada parte del implante, ¿sí? En este caso podemos ver la presencia de líquido, porque lo que hacemos en esta secuencia, que es la supresión de la silicona, resaltar solamente el agua, por lo tanto podemos ver que existe un seroma alrededor de la prótesis, pero la prótesis propiamente dicha no está rota, ¿sí? De esta manera podemos valorar cuando existen rupturas intracapsulares, que existen muchos signos para sospechar la ruptura del implante de la mama, pero tienen que saber que en esos casos, acá vemos un caso, por ejemplo, donde tenemos un colapso del implante, que esta es una secuencia silicon only, y vemos silicona tanto por dentro como por fuera del implante. Entonces esto significa que hay alguna ruptura en algún punto de la cápsula. Y el signo más típico, más característico, que es el signo de Linguini, cuando encontramos directamente toda la cápsula colapsada dentro de la cápsula externa. La ruptura extracapsular es cuando tenemos salida de material siliconado por fuera de la cápsula externa, entonces vamos a ver no solamente el colapso de la cápsula interna, sino que además vamos a ver parte de silicona que sobresale por fuera de la cápsula externa. Bueno, por último, rápidamente, vamos a mencionar las técnicas intervencionistas. Se trata de procedimientos que son mínimamente invasivos, que utilizamos para conocer un diagnóstico o para ayudar al cirujano en la cirugía de la mama, ¿sí? Estos métodos se pueden hacer por diferentes tipos de equipamiento y con diferentes tipos de aguja. Entonces es muy importante que, según la lesión que vayamos a biopsiar, sea el método que elijamos para biopsiar una lesión. Ejemplo, si uno tiene un nódulo que lo ve por mamo y lo ve por eco, la idea es utilizar el método
más económico, más accesible, más práctico para la paciente. Entonces, lo vamos a hacer por guía ecográfica, porque además es mucho más rápido, porque no tiene subestimación. Entonces, en ese caso, si lo vemos por 2 métodos, vamos a elegir el que sea más fácil, o más económico, o más común. En cambio, por ejemplo, en el caso de las microcalcificaciones, que no las vamos a poder ver por eco, sí o sí tenemos que biopsiarlas por mamografía, ¿sí? Y en este caso de la mamografía podemos hacerlo con agujas de corte o con sistemas de vacío que existen acá. Bueno, está puesto el Mamotón, pero existe Mamotón, Suros, el Encore, bueno, hay diferentes marcas, eso es lo mismo, pero lo importante es la técnica, que es una técnica asistida por vacío que permite tomar una muestra que es mucho más representativa. Entonces la elección del método va a depender de la habilidad del operador, del tipo de imagen, del tipo de paciente, ¿sí? Entonces vamos a tratar de usar lo menos invasivo, lo menos costoso, ¿sí? Y lo más cómodo para el paciente. Entonces, por ejemplo, acá tenemos una biopsia clásica, donde tenemos, en este caso, las microcalcificaciones, que las ven acá. Existen diferentes formas de hacerlo, en este caso una biopsia prona, también se pueden hacer, depende del equipamiento con el que cada uno cuente, ¿sí? Con la paciente sentada, esto depende del equipo que uno tiene en su institución, y existen las agujas de corte, que son las core que se hacen con la pistola, que se utiliza habitualmente, o las agujas de sistema de vacío. Fíjense la diferencia, esto es una diferencia de tamaño real de la muestra que se obtiene con aguja de corte o con sistema de vacío. Por lo tanto podemos ver, fíjense acá en vivo, digamos, una foto de cada tipo de biopsia, que obviamente que a mayor volumen del espécimen, mejor va a ser la calidad y menor va a ser la subestimación diagnóstica que logremos. Las biopsias guiadas por ecografía, lo que tiene que uno las hace en tiempo real y va viendo directamente por dónde va introduciendo la aguja, uno puede ver directamente el disparo que hace sobre la aguja y tenemos un control total de la biopsia que estamos realizando. Por lo tanto, en este caso siempre vamos a saber dónde estamos colocando la aguja. Esto requiere una habilidad un poco especial del operador, digamos, que sepa realizarlas. Y el otro método son las biopsias bajo resonancia magnética. Estas son las que menos, o las que se realizan menos frecuentemente, porque están relegadas por el costo, obviamente, del resonador, de la aguja y del sistema en sí. Van a estar relegadas a lesiones que solamente pueden ser visualizadas por resonancia magnética, que son las que se denominan MRI only, ¿sí? Entonces, si uno ve una imagen por resonancia magnética, preferentemente lo primero que vamos a hacer, una imagen, por supuesto que no se ve en la mamo ni en la eco, ¿no? Lo primero que vamos a hacer, lo primero que vamos a hacer cuando uno ve una imagen que no vemos por mamo ni por eco, es ir a buscarla ecográficamente, porque como les había explicado antes, cuando uno busca en una segunda mirada una imagen específica, tiene muchas más chances de encontrar la imagen y poder en todo caso hacer una biopsia guiada por eco y ahorrarse toda la biopsia por resonancia. Si en esta segunda instancia de ecografía no encontramos realmente la imagen, en ese caso, y la imagen por supuesto sigue siendo sospechosa, en ese caso sí vamos a intentar o vamos a tratar de hacer una biopsia por resonancia. Y el otro tipo de intervencionismo que tenemos son las marcaciones radioquirúrgicas. Esto se utiliza cuando el mastólogo está por operar a la paciente, lesiones preferentemente no palpables, como son, por ejemplo, en este caso microcalcificaciones, que hacemos marcar la lesión, entonces el cirujano sabe a dónde ir y a dónde tiene que operar, ¿sí? En este caso, con una grilla fenestrada, uno ubica y sabe y se coloca un arpón. Se puede marcar con arpón, con carbón, con radiotrazadores. Hay diferentes tipos de marcación. Y las marcaciones también se pueden guiar por mamografía, por ecografía. En este caso las microcalcificaciones, luego se hace una radiografía de la pieza quirúrgica donde podemos corroborar la extracción de esas microcalcificaciones. También podemos hacer la misma marcación, pero guiada por ecografía, colocamos el arpón guiado. Y también se puede hacer por resonancia magnética, pero otra vez es la menos cantidad de veces, ¿sí? Bueno, muchas gracias. Hasta acá era la parte de mano.
Gracias, Pauli. Bueno, Muchas gracias. perdón por las interrupciones. No, por favor. Chicos, ¿quieren hacer alguna consulta a la doctora? Si no, ya pasamos directamente al campus virtual, así pueden empezar el examen. Solo felicitar a Paula, clarísima la clase, muy clara, la verdad, de alto nivel. Felicitaciones, Paula. Se ves que manejas el tema perfectamente, lo tienes recontra claro. Muy lindo. Bueno, Muy lindo. muchas gracias. Muchas Disculpen. gracias, Paula. Bueno, ¿Querés una gracias a consulta? todos. ¿Sí? En un momento que estaba hablando de mamografía, habló de estudio histológico y punción histológica. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? No, ninguna, son sinónimos. Ah, listo, nada. Sí. Ok. Ok, gracias. Era eso nomás. Bueno, Gracias, Juliano. Gracias, Pauli. Te bueno, liberamos. muchas gracias a todos. Gracias, Hasta la Paula. próxima. Hermosa clase. Adiós. Muchas gracias. Chicos, quedamos en un ratito acá o si no por WhatsApp, así ya pueden entrar eh, como para que puedan hacer el examen, ¿no? Bueno, todo bien, Diego, ¿eh? Cerrando la actividad. Ahí, Doc, en teoría, chicos, ya se debería ver el examen. Ahí lo tenía ocultado, ahí, así que ahí en teoría pueden entrar a hacerlo. Recuerden, tienen 45 minutos. ¿Ya el doctor José Briceño aseguró su presencia el lunes próximo? Todavía no le mandé, Doc, así que ahora, mañana a la mañana, le iba a mandar un mensajito para convocarlo. Ah, bueno, genial. Genial. Podemos cortar el grabando, Diego, así después lo editamos un poquito. Excelente, ahí lo cierro.